la porción en la cual vamos a meditar, en el libro de Génesis, capítulo 26, aunque vamos a considerar todo el capítulo, versículos puntuales. Les invito a que lean junto conmigo el versículo 1, 2 y 3, y luego nos saltamos al versículo 32. Amén. Y leemos la palabra del Dios. Sí, capítulo 26. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y dice así: Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció el Señor y le dijo: No desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Amén. Luego el versículo 32 dice: En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto, y le dijeron: Hemos hallado agua. Pues, aunque vamos a tocar otros versículos, me pareció bien leer estas porciones primero. Bueno, pues ya conocemos la historia de Isaac. Y en este momento Isaac se encuentra en un momento crucial, que dice que, como hemos leído, se presenta una hambruna, como se presentó en los tiempos de Abraham su padre. Ahora estaba Isaac, se le presenta una situación difícil como esto, una gran hambruna, la cual tenía que tomar una decisión. Y ante esta dificultad que se le presenta a Isaac, se le aparece el Señor. Y el Señor le hace una advertencia, la cual hoy, en este momento que el Señor, vamos a sacar una lección importante. Y la advertencia del Señor le dice, y se le apareció el Señor y le dijo: No desciendas a Egipto. Era un momento importante, era una decisión que tenía que tomar Isaac, porque era una dificultad, una hambruna. Tenía que buscar el cómo arreglar esto o buscar provisión para sí y para los suyos. Pero el Señor, que es bueno, el Señor que tiene cuidado de nuestras vidas, el Señor que siempre está presente, porque Él nos ha llamado y nos ha tomado, le da una advertencia, se le aparece y le dice: No desciendas a Egipto. Y le dice: Y habita en la tierra que yo te diré. El Señor tenía para Isaac un reposo en medio de esa dificultad. El Señor tenía para Isaac un lugar donde quería a Isaac bendecirlo y guardarlo a pesar de esta dificultad. Y hermanos, hay una lección para ti, para mí, hay una lección para la iglesia aquí. El Señor, a pesar de las dificultades que usted y yo podamos pasar, que las tenemos que pasar porque la palabra de Dios dice que es necesario que a través de pruebas y tribulaciones entremos al reino de los cielos. Amén. Las dificultades van a venir, están y estarán, porque de esta manera vamos a entrar al reino de los cielos. Pero la advertencia para nosotros es la misma que Dios, el Señor, le dijo a Isaac: No desciendas a Egipto. Es cierto que lo primero cuando vienen las dificultades a nuestras vidas, es cierto que lo primero cuando vienen las tribulaciones a nuestras vidas, la verdad, lo primero que queremos hacer es retroceder, es descender. Egipto, símbolo, tipo del mundo. Recordemos al pueblo de Israel. Dios los sacó con mano fuerte, con brazo fuerte de la esclavitud de Egipto y los llevó a un peregrinaje, a una tierra prometida. Pero cada dificultad en la cual ellos presentaban, siempre recordaban y se querían volver allá, porque en su corazón se querían volver a Egipto. Hemos leído la historia del pueblo de Israel. Siempre decían: mejor es que
nos hayamos quedado en Egipto. Mejor es que nos hayamos quedado allá. Pero esa no es la voluntad de Dios. No era la voluntad de Dios para el pueblo de Israel. Porque a pesar de las dificultades, Dios mostraba su gloria y su poder y les daba a entender que Él era su Dios. Y que Él estaba con ellos. Y cada dificultad, el poder de Dios y la gloria de Dios se manifestaba. Y el Señor los libraba. Y es lo que hace contigo y conmigo. A pesar de la dificultad, a pesar del problema, Dios siempre tiene un Gerar. Ahí estaba Isaac, una hambruna fuerte. Pero Dios le dijo, no desciendas a Egipto. Esa no es mi voluntad. Yo tengo, quédate en Gerar. Era el sitio apropiado. Dios tiene un Gerar para la iglesia. Dios tiene un Gerar para ti y para mí. Es el lugar de reposo. Tú y yo somos extranjeros. Me gozaba en la mañana si estabas tú, porque la palabra que Dios traía era la palabra, parte de la palabra que el Señor me dio. La palabra de Dios dice que tú y yo somos advenedizos, dice el apóstol Pablo, extranjeros y peregrinos, forasteros en esta tierra, que nuestra ciudadanía, la tuya y la mía, está en el cielo. Esa es nuestra verdadera ciudadanía. Dios le dijo a Isaac, no desciendas a Egipto. Tú vas a la tierra que yo te diré. Yo tengo un sitio para ti, a pesar de la dificultad. Y él tuvo que habitar en Gerar. Hermanos, podemos pasar dificultades, tribulaciones, pero la palabra dice que la tribulación produce paciencia. La paciencia produce prueba. Y la prueba produce esperanza. Y esa esperanza dice que no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. También dice, yo he puesto piedra en Sión. El que él creyere no será avergonzado. Está la roca eterna en nuestras vidas. Tú y yo estamos sobre la roca eterna. Si mantenemos el creer, esa fe, y dejamos que Dios, a través del Espíritu Santo, alimente y su palabra nuestra fe, estamos cimentados en esa roca eterna, que a pesar de la prueba, a pesar de la dificultad, a pesar de la enfermedad, a pesar de cualquier problema, el Señor, si creemos en el Señor, no seremos avergonzados. Aleluya. Tú no serás avergonzado. Amén. En tu trabajo, ni en tu casa, ni en tu familia, no serás avergonzado, porque la roca eterna, que es el Señor Jesús, la piedra estable, la piedra de ángulo principal, en la cual tú y yo estamos cimentados y establecidos. Amén. Por la gracia del Señor. Dios dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como la da el mundo. Por eso el Señor le dijo a Isaac, no desciendas a Egipto. En Egipto habían cosas. Sabemos que Egipto era una gran civilización, pero esas cosas, como la cual el pueblo de Israel cada vez en su corazón se querían volver allá, se habían acostumbrados a aquellas cosas. Tenemos que hacer que nuestro corazón se desacostumbre de muchas cosas de este mundo. Nuestro corazón no se tiene que pegar a las cosas de este mundo. Bajo el sol, dice Salomón, se ríe, se goza. Bajo el sol se sufre, se llora, se ama, se odia. Y es verdad, bajo el sol el Señor nos permite hacer muchas cosas. Tenemos que trabajar, los padres, los esposos, tenemos que amar a nuestras esposas, las esposas a sus esposos, cuidar de casa. En este mundo tenemos que hacer cosas. Los que tienen profesión, trabajar en su profesión. Los estudiantes, estudiar. Gloria al Señor. Amén. Son cosas que tenemos que hacerlas. Pero nuestro corazón no lo debemos a costumbres, a cosas de este mundo, no lo debemos de dejar aquí. El Señor para Isaac tuvo un Gerar. Y habitó, dice el versículo 6, y habitó pues Isaac en Gerar. Y en el capítulo 2, en el versículo 12, dice, y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1,
y le bendijo el Señor. Y el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Bienaventurado Isaac, que escuchó la voz del Espíritu Santo. Bienaventurado Isaac, que hizo caso al Señor. Fue al lugar de reposo. En medio de la hambruna, en medio de la dificultad, él escuchó al Espíritu Santo, escuchó al Señor, porque el Señor habla a nuestras vidas. Oh, hijo mío, cuando escuches la voz del Señor, dice la palabra, no endurezcas tu corazón. Aquí está Isaac, escucha la voz del Señor y el Señor lo prospera. Va a Gerar, este era el lugar. En su peregrinaje, este era el lugar que Dios le separó a Isaac. Y Dios tiene un Gerar para nosotros, un tiempo, un reposo para nosotros. En medio de este mundo tenemos nuestro Gerar para reposar en Dios. A pesar de la dificultad, tenemos el reposo en el Señor.